Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. A última hora de la tarde de hoy, los principales acreedores internacionales de la Argentina emitieron un comunicado planteando que en principio rechazan la última oferta que presentó el gobierno argentino, muy mejorada, para tratar de resolver el problema de la deuda, oferta que se presentó el día martes, que generó además una gran recuperación, sobre todo el lunes y el martes, de los bonos, de las acciones argentinas, cayó el riesgo país, y hoy apareció este comunicado que en principio lo que dice es: rechazamos la oferta, pero aplaudimos que Argentina haya hecho un esfuerzo para mejorarla y además estamos dispuestos a sentarnos para terminar los últimos detalles, las terminaciones, como a veces dicen los arquitectos cuando falta poco para terminar una obra. Uno sabe que las terminaciones muchas veces son lo más caro y a veces lo que tarda más en resolverse. Pero bueno, hay un final abierto, en definitiva, para esta cuestión otra vez de la deuda, yo diría desde hoy hasta el 5 de septiembre, porque finalmente, según los papeles legales que ha presentado Argentina, los nuevos bonos que va a emitir Argentina a los que acepten el canje de la deuda van a ser emitidos el 5 de septiembre. Así que se considera que hasta esa fecha se puede tratar de hacer que ingresen precisamente la mayor parte de los acreedores. La discusión es siempre la misma, es la que les contamos prácticamente desde febrero, marzo, en este programa. ¿Cuánto van a valer para el mercado? ¿Cuál va a ser la cotización de los nuevos bonos que emita la Argentina? Y por supuesto, eso tiene mucho que ver con las expectativas del futuro de la Argentina, que hoy están muy golpeadas, porque obviamente la situación económica es muy complicada, las expectativas están, insisto, muy golpeadas, mirando para adelante los efectos de la pandemia, las cuarentenas, obviamente un Alberto que hasta ahora se ha mostrado muy intervencionista en materia económica, todo lo que hemos hablado. Pero además hay cuestiones de detalles, que son detalles legales, que se van a tener que negociar o se deberían negociar en las próximas semanas, que también son importantes porque mejoran el valor de los bonos futuros. Por ejemplo, si entran todos en el canje y se evitan juicios, bueno, eso hace subir la cotización de los bonos argentinos. Si el lenguaje legal que tienen los nuevos contratos protege mucho a los acreedores de un futuro default, como fue en el pasado, como se hicieron los instrumentos, sobre todo en la negociación que llevó adelante Néstor Kirchner, Roberto Labaña y Guillermo Nielsen. Bueno, si se respeta ese lenguaje legal, que no es tan sencillo, todo eso también mejora el valor de los bonos. Y en todo caso, si no aparece una cláusula legal, por ahí aparece alguna oferta o algún centavo más. Bueno, todo esto es lo que habrá que medir en las próximas semanas, a partir de lo que por lo menos el mundo económico ha considerado un volantazo bastante saludable del presidente Alberto Fernández, en el sentido de, bueno, tomar la decisión de evitar el default, como sea. Tanto es así que la oferta de Argentina aumentó sustancialmente y bueno, ahora vamos a ver si efectivamente hay voluntad, porque en definitiva termina dependiendo de una decisión política del presidente. En esta idea, digamos, de, bueno, presentarse un poco más girando al centro, con esto que ha dicho en las últimas horas el presidente de que él es capitalista, digamos, de la rama social, no de la rama financiera, un poco para, bueno, como para no defraudar a su propia historia, a su propio electorado sobre todo. Pero en todo caso también ha aparecido esto de las sobremesas que han trascendido, que tiene Máximo Kirchner con Guado de Pedro junto a Sergio Massa, donde, bueno, comparte
reuniones con pesos pesados del mundo económico, mostrando eventualmente un máximo más amigable. Hay toda una idea en ese sentido. Después, bueno, de tanta deriva y tanta dominancia, como hemos dicho tanto aquí, de lo que representa Cristina en materia económica. Finalmente, bueno, resolver la cuestión de la deuda, evitar los juicios, evitar la cesación de pagos y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con el cepo cambiario? Bueno, esas son, en definitiva, algunas de las cuestiones en las cuales va a haber que medir, bueno, no tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Si efectivamente hay un acuerdo con la deuda y se llega a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿Alberto Fernández va a seguir con el cepo cambiario? El cepo y el default eran la marca de ese segundo mandato de Cristina, tan negativo para la economía, para la inversión, obviamente hasta incluso en términos políticos. Evitar el default es un paso muy importante. Salir del cepo ya lo podría hacer mañana mismo el presidente. Incluso esto lo hemos discutido cuando lo estableció penosamente la administración Macri sobre el final del mandato después de perder las elecciones, después de perder las PASO, se repuso el cepo cambiario sin ningún sentido. Perfectamente se puede mantener un control de cambios, cuidar las reservas, puede haber un dólar eventualmente de comercio exterior, pero debería haber un dólar financiero libre. La mejor forma de generar inversiones, de que haya reactivación. Hasta ahora, digamos, hasta ahora hemos tenido un relato muy setentista en materia económica. Fíjense que ahora se habla de un New Deal que quiere presentar el presidente Alberto Fernández para la pospandemia, con mucho estatismo. El propio ministro de Economía dice el rol del Estado va a ser vital. Se anuncian planes de obra pública con un Estado que no puede pagar ni los sueldos. El Estado argentino no puede pagar ni los sueldos. Los empleados de aerolíneas tienen que cobrar en varias veces porque no da el tiempo de la máquina de la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 1000. El Estado argentino está fundido. De hecho, hoy vamos a tener un diálogo muy importante con, bueno, yo diría, el economista que más respetaron en su vida política tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Nada menos, ustedes saben, Domingo Cavallo. De hecho, Alberto Fernández prácticamente, bueno, participó hasta del mismo espacio político del propio Cavallo y desde luego tanto Néstor como Cristina Kirchner mantenían casi una admiración por lo que había sido esa estabilización económica con la convertibilidad en los 90. Pero es interesante lo que dice Cavallo en el sentido de que hoy no estamos ni camino al 2001, ni saliendo como en el 2002 o como en el 2003. La Argentina de hoy, según Cavallo, se parece mucho a la Argentina de finales de los 80s, con muy poca inversión, muy poco ahorro, mucho estatismo, muchas regulaciones, obviamente controles de precios, controles de cambios. Y bueno, y si la solución que se propone es más Estado, más déficit, más emisión monetaria, y bueno, tal vez podemos terminar entonces como terminaron los 80s, con esas terribles hiperinflaciones del final del gobierno del doctor Alfonsín y del principio del gobierno de Carlos Menem, que no son cuestiones que van a ocurrir ni ahora ni mañana, pero es interesante discutir y hoy vamos a tener una charla con Cavallo respecto de dónde estamos y cómo sigue la economía argentina. Porque la realidad es que al mismo tiempo, cuando parece que el presidente quiere girar un poco al centro, sacarse todo lo que fue el episodio de Vicentín, el acoso del Instituto Patria, la dominancia de figuras mucho más vinculadas, digamos, a la izquierda que al peronismo en el elenco económico, en las iniciativas políticas, cuando el presidente quiere empezar a girar al centro,
Y reaparece el peor pasado, ¿no? Fíjense lo que ha sido, bueno, desde luego el crimen este atroz del que era el secretario, uno de los secretarios privados multimillonarios de los Kirchner, el caso de Fabián Gutiérrez, o el caso hoy, que lo han, no sé si liberado prisión domiciliaria, ¿no? Justamente a Lázaro Báez. Y eso trae una enorme polémica en la opinión pública porque retrotrae al peor pasado, obviamente, de lo que fue la administración Kirchner y lo incomoda naturalmente al presidente. Tiene que salir el albertismo a sobreexagerar la protección a Cristina. Entonces aparece derrapando el ministro jefe de gabinete Santiago Cafiero, obviamente enfrentándose con periodistas, una verdadera pasada, francamente, a esta altura del partido, porque los problemas son mucho más relevantes en la Argentina. Y porque en realidad el peor problema de todos es el que conocimos hoy, que a pesar de que estamos hace 4 meses encerrados, y teóricamente era para evitar lo peor, hoy tuvimos blanqueados más de 3.600 contagios. La situación en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano parece ser cada vez más alarmante. Hoy hubo casi 2.200 casos en la provincia, 1.200 casos en la capital, lo cual muestra que la cuarentena no da para más, pero de la cuarentena tampoco se puede salir. Y esa es la peor noticia para la economía. Por eso, recordemos lo que dijo Juan Carlos de Pablo. En lugar de pensar tanto en la pospandemia, ocupémonos de la durante pandemia, porque me parece que hay que aterrizar, y lo que se viene en la Argentina es la discusión del día a día. Lo que se viene, obviamente, es la discusión de cómo llegar a fin de mes. Por supuesto que las señales son importantes y es decisivo ver qué pasa desde ahora y hasta que se cierre el canje de la deuda. Pero los problemas, insisto, son del día a día, son del durante pandemia, que es en definitiva de lo que hay que ocuparse en estos mismos momentos. Señoras y señores, empezamos el programa.